Buenas, soy Raúl de Polygonal Factory. Hoy inauguramos la sección Aula Blender. Aula Blender será un espacio en el que veremos conceptos teóricos acerca de Blender y hoy comenzamos con los tips para nodos. En el futuro veremos muchos tutoriales en los que empleamos constantemente los nodos y es mejor que entendamos los conceptos básicos. Los nodos son esenciales en Blender. Los usamos en el Shader Editor, en el Compositor, por supuesto en el Geometry Nodes y esperemos que en el futuro en muchos más sitios. Para las demostraciones usaremos el Shader Editor. Las operaciones no son compatibles al 100% entre todos los apartados, pero casi. Vamos a empezar con los conceptos básicos. Estamos en el Shader Editor y aquí tengo dos nodos, el Principal BSDF por un lado y el Material Output por el otro. Pero quiero un tercer nodo. Esto puedo añadirlo mediante el menú Add, que está aquí, y aquí tenemos un Search y varias categorías dentro de las cuales tenemos los nodos. Pero es mucho más fácil si pulso sobre Shift A. Shift A que me permitirá sacar el mismo menú desde cualquier sitio. Tengo el mismo Search, las mismas categorías, los mismos nodos. Voy a buscar el nodo Math. Math, lo escribo y lo selecciono aquí. Clic y lo estoy sosteniendo hasta que lo suelto aquí, por ejemplo. Si a posteriori lo quiero cambiar de lugar, pues ya sabes, pincho y arrastro o pulso la tecla G. También con la X sería para ponerlo para desplazarlo en la horizontal o con la Y para la vertical. Puedo hacer cosas raras como seleccionar varios y darle a la R de rotar. Esto, como ves, es una forma de redistribuir los nodos, aunque para mí no es nada apreciable, así que no lo empleo. Como tampoco empleo la S de escalar. Pero oye, ahí te lo dejo por si lo quieres utilizar. Sí uso el imán. El imán lo considero bastante importante para dejar esto de una forma ordenadita. El imán me permite ajustar a la cuadrícula que hay de fondo, de modo que así puedo mantener la distancia entre los nodos, puedo ajustarlos al mismo lugar, etc. Que sepas que también tienes aquí una forma de ajustar a las mismas cajas de los nodos, aunque yo personalmente solo utilizo el grid. Bien, vamos a hablar de las conexiones. Se trata de llevar el valor de un nodo a otro nodo mediante sus entradas y salidas. Esto sería una salida y aquí tenemos varias entradas. Fíjate que tienen distintos colores. Estos slots, estos circulitos, tienen distintos colores. ¿Por qué? Cada color se refiere a un tipo de valor. Lo lógico sería conectar dos slots del mismo color. Aunque, si sabemos lo que estamos haciendo, podríamos llevar, por ejemplo, uno gris a uno amarillo. Para conectar, pincho sobre una salida y lo llevo hasta una entrada y suelto. Ahora quedan conectados, de modo que este valor se pasa aquí, a esta casilla. Para soltar una conexión, para eliminarla, pulso sobre esta salida que ya está conectada y suelto aquí, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esto, porque a la hora de conectar puede suceder lo siguiente. Yo tengo una conexión previa y ahora quiero crear una sustitución. Digo, no quiero esta conexión, quiero esta nueva conexión. Así que la llevo al mismo lugar. Pero la conexión previa, en lugar de desaparecer, se traslada al sitio siguiente, que en este caso no era lo que yo quería. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Lo voy a soltar y vamos a volver aquí. Aparte de hacerlo manualmente, puedo seleccionar dos nodos y pulsar la tecla F. Con la tecla F también voy a crear nuevas conexiones. Fíjate que ya ha detectado los colores y va de un valor de un color a otro del mismo color. Incluso puedo seguir pulsando la F y establecer nuevas conexiones. Ahora que tengo varias, también voy a comentarte una forma de desconectar, que no es pinchando y arrastrando, es la siguiente. Con control y botón derecho, si lo hago bien, hago este dibujo y todas las líneas, todas las conexiones involucradas ahí van a desaparecer. Ok, sigamos hablando de este tema. Voy a crear esta conexión y ahora un nodo lo puedo duplicar con Shift D, como cualquier elemento en Blender. Lo voy a soltar aquí, pero a posteriori lo voy a llevar a este sitio. Fíjate en que se ilumina la conexión. Esto es porque cuando lo suelte va a formar parte de la conexión. Ahora mismo la salida de este nodo ya no va directamente al Principal BSDF, sino que se ha interpuesto este nuevo nodo.
que hace de entrada, elabora el dato y lo vuelve a sacar. Si lo borro con suprimir o con X, desaparecen él y sus conexiones. Deshago. Si quiero mantener las conexiones, lo disolveré. Esto se hace con control X y desaparece. Deshago. Si pulso Alt y desplazo un nodo, lo saco de esa conexión. La conexión permanece, el nodo también, pero ahora son independientes. Para ordenar un poco nuestro trabajo, también voy a mencionar que puedo cambiar el título que veo aquí mediante F2. Escribo título, por ejemplo. Y otra cosa que también puedo hacer para que el flujo de trabajos sea más comprensible para mí es cambiar los colores de los nodos. Pulso sobre color y aquí cambio al color que pretenda. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar el mismo color para varios nodos que hagan algo similar. Estos son los accesos directos de los controles básicos que acabamos de mostrar. Los dejaremos en la descripción. Cuando trabajamos con muchos nodos, la cosa empieza a complicarse y acabas por no saber qué va conectado a qué. En estos momentos, los enrutadores nos hacen un papelón. Los reenrutadores son puntos de redistribución de las conexiones. Los creamos así. Shift, botón derecho y arrastrar. Shift, botón derecho y arrastrar. Este punto es un reenrutador y me sirve para llevar el mismo valor a otro sitio de una forma que quizás sea más ordenada según cómo tenga la distribución del flujo de trabajo. Por ejemplo, haciendo esto pues queda más bonito. Además, imagínate que tenemos aquí un nodo matemático en algún sitio más recóndito, como este. Voy a llevar esta conexión hasta aquí y vamos a empezar a crear reenrutadores. Uno para llevarlo aquí abajo, otro que va a rodear el nodo y quizás este y esto aquí. Es una forma de ver claramente cómo esta salida, este valor, va a llevarnos hasta aquí. Además, los reenrutadores me van a servir para lo siguiente. Recuerda el problema que antes teníamos, ¿no? Cuando sustituía o pretendía sustituir una conexión por otra, sucedía que la segunda conexión se iba a otro valor. Y no era eso lo que pretendíamos. Entonces, podemos resolver esto con un reenrutador que hará como una especie de puerta. Fíjate en que ahora, al llevármelo al reenrutador, ya no hay cambio en la conexión previa, sino que es una sustitución completa. ¿Qué es lo que pretendíamos? Bien, si yo quiero borrar reenrutadores, lo haré con suprimir. Pero fíjate lo siguiente. Suprimir o X. Se borra todo el flujo de datos que va por ahí, de modo que ahora mismo este nodo está aislado. Si en lugar de borrarlo con X o suprimir le diera control X, se disolvería, como antes sucedía con los nodos. Es decir que el enrutador no está, pero sí permanece el flujo de datos. Voy a darle a deshacer. A la hora de desplazar los nodos, lo hago con G. Lo hago con G porque si pretendo pincharlo y arrastrando, lo que hago es sacar una nueva conexión. Así que, en este caso, mejor hacerlo con G. Y por último, si yo tuviera varias conexiones, puedo hacer un enrutador que las englobe todas. Esto por si, en alguna ocasión, te puede servir de algo. Aquí vienen los accesos directos que se refieren a los enrutadores. Vamos con los frames. Los frames son como una especie de separadores. Si los utilizas, verás tu trabajo como más ordenado a simple vista. Si tengo varios nodos seleccionados, como esto, y pulso Control J, se me crea un frame. Es como una especie de marco que me permite, como ves, selecciono el marco y muevo todo su contenido. Esto me permite reorganizar bien mi trabajo. Si quiero introducir un nodo nuevo aquí, haremos lo siguiente. Voy a poner un nodo matemático, por ejemplo. Lo subiríamos y lo soltaríamos haciendo que esté más dentro que fuera. El marco se redimensiona para ser capaz de albergarlo y ya lo tenemos aquí dentro. Voy a conectarlo, por ejemplo, aquí. Si quiero sacar algo del frame, lo selecciono y pulso Alt P. Alt P, que sería como desemparentar objetos. Alt P sale fuera, pero no se desconecta de lo que tuviera antes. Simplemente ya no forma parte del frame. Este frame lo puedo borrar dándole a suprimir y no va a desaparecer su interior.
También podría cambiarle de nombre, cambiarle el nombre, mi marco o el color, para, ya sabes, darle un poquito más de alegría al trabajo con nodos. Aquí tienes los accesos directos que se refieren a los frames. Una cosa que me gusta mucho de Blender es la relación que guarda entre los shortcuts de un apartado y de otro. Ya te habrás dado cuenta de que muchos de los que hemos usado en el Shader Editor se parecen a los del 3D Viewport. Con los métodos de visualización sucede igual. La tecla inicio me va a servir para ver todos los nodos a la vez, es decir, ahora mismo veo todo el diagrama. Ahora, si tengo un nodo seleccionado y pulso el punto del teclado de la derecha, me centraré en ese lugar. Control F va a realizar una búsqueda con la que voy a poder seleccionar algo. Por ejemplo, el Principal BS10. Hago clic y se selecciona. Si lo que selecciono mediante Control F no estuviera a la vista, por ejemplo, el nodo al que he llamado título, lo que sucedería es que iría hasta ahí. Así que esto está muy bien para cuando tienes un montón de nodos, ir al sitio correcto, al que estás buscando. H me va a permitir ocultar todo el nodo, todo el contenido que tiene para que sea, bueno, para que ocupe menos espacio. No me parece una forma bonita, pero aquí está. Control H va a reducir el tamaño a solo lo que tenga conectado. Esto no quiere decir que sea solo lo útil, ya que tú también puedes configurar algo mediante valores sin que tenga ninguna conexión, pero es una forma de reducir un nodo si no lo estás usando mucho. Si nos vamos al compositor y tenemos una imagen, ya sea porque es un render o un nodo de imagen, podemos hacer que la miniatura se oculte o se muestre con Shift H. Aquí los accesos directos que se refieren a la visualización. Esto es lo que nos viene por defecto con Blender. Ahora vamos a ver un add-on, se llama Node Wrangler. Viene por defecto en Blender, pero no está activo. Vamos a aprender a activarlo y también vamos a ver las cosas de este nodo que más vamos a usar. Estoy en el 3D Viewport y tengo este plano seleccionado. Este plano tiene un material llamado logo que consta de dos nodos, el Principal BSDF y el Material Output, que tiene que estar siempre en cualquier material. Vamos a ver qué posibilidades nos ofrece el Node Wrangler. Node Wrangler es un add-on que no viene por defecto activo, pero sí viene instalado. Vamos a Edit, Preferences y dentro del apartado Add-ons lo tengo que buscar en la lista. Voy a poner en el buscador Node W y con esto bastará. Clic y simplemente con cerrar ya lo tengo. Me proporciona varias ayudas a la hora de trabajar con nodos. La más importante para mí, imagínate que estamos trabajando con algo que me proporciona una imagen, por ejemplo el nodo Image Texture. Voy a sacar una imagen que ya tengo aquí en esta lista y lo voy a conectar al Base Color. Además, también voy a poner un nodo para pasarlo a blanco y negro, RGB to Black and White. Entonces estoy viendo aquí el resultado de todo este proceso. Es una previsualización de materiales de modo que no es del todo real. No es como el render. Y también voy a aumentar la metalicidad. Estoy viendo aquí una simulación de todo este proceso de datos. Ahora, con Node Wrangler, si pulso Control Shift Click sobre un nodo, veré solo el resultado de ese nodo. Ahora mismo estoy viendo esta imagen sin pasarla a blanco y negro y sin ver lo que hace el Principal BSDF. Y se hace mediante este nodo que va directamente al Material Output, que es una especie de emisión. Si hago Control Shift Click sobre el nodo blanco y negro, entonces tenemos el logo pasado a blanco y negro, pero no tenemos las características que nos proporciona el Principal BSDF. Si las quiero, haré Control Shift Click sobre el Principal BSDF. Y ahora, como esto sí que es terminal, me va a desaparecer el Viewer y vamos a ir directamente de aquí hasta aquí. No puedes olvidarte de esto a la hora de renderizar. A veces nos colocamos aquí con el Control Shift Click para previsualizar esta zona de nuestro trabajo, se nos olvida y entonces se renderizará sin sombras, sin brillos, etcétera, sin la metalicidad en este caso, y eso sería un error y habría que volver a renderizar, así que hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Qué más nos ofrece el Node Wrangler? Por ejemplo, imagínate que yo tengo un valor matemático y lo quiero activar, lo quiero conectar aquí y estoy un poco lejos. Pues Shift, botón derecho, Alt,
cuando le das bien, así, me genera un lazo que me permite elegir qué entrada con qué salida. En este caso, como tengo solo una entrada, no me pregunta por la entrada. Así que lo que voy a hacer es, en lugar de un nodo matemático, voy a poner, por ejemplo, un noise texture que tiene dos salidas. Shift al botón derecho y me pregunta, ¿el FAC o el color? Pues el color, por ejemplo. ¿Con qué? Pues con el base color. De este modo no hace falta que vaya intentando acertar y además puedo estar bastante lejos para hacer estas conexiones. Más cosas para las que me sirve NodeWrangler. Tiene muchas cosas, pero para mí lo principal son estas dos y una más. Cuando tengo una imagen es muy habitual poner dos nodos que son los siguientes: Texture, Coordinates y Mapping. Pero si tengo la imagen seleccionada y le doy a Control T, me salen ya los dos directamente. Y esto me serviría para cambiar el modo de mapeo, proyección, etcétera, y también para desplazar o crear un desfase de escala, de rotación o de posición en la imagen. En el compositor sucede lo mismo. Tengo aquí una imagen, le pongo un RGB to black and white y si hago Control Shift clic aquí, me aparece un nodo llamado Viewer. Si tengo el backdrop activo, lo que lance al Viewer es lo que veré como fondo. También podría tener un panel de imagen como este, en el que si visualizo el Viewer Node, veré evidentemente lo que hay aquí. Voy a llevar esto aquí y con Control Shift clic podría alternar entre este o lo que tuviera en mi recorrido a la hora de crear una composición. Finalmente, los accesos directos del NodeWrangler. Junto con los demás te los encontrarás en un PDF en la descripción del vídeo. Hasta aquí lo más esencial del uso de nodos. Por supuesto hay muchas más cosas que se pueden hacer y ahí tienes la documentación si quieres investigar. Nos quedan los grupos de nodos. Aquí la cosa ya sí que se pone bastante divertida, pero eso lo dejamos para otro Aula Blender. ¡Hasta luego!